Rosa Mulet Torres, yo soy fellow de cardiología clínica de la Universidad de Antioquia. Me corresponde presentarles un caso de interés para discutir el enfoque que se hizo con esta paciente. Es una mujer de 36 años, natural y procedente de Medellín, es casada, ama de casa, vive con su esposo e hijos y el motivo de consulta es por dolor torácico. La evolución de la enfermedad actual se describe un cuadro clínico de 6 meses de evolución caracterizado por un dolor torácico opresivo retroesternal intermitente de moderada intensidad y que se irradia a hombro, a región escapular y supraclavicular izquierda y también a miembro superior izquierdo. Inicialmente es desencadenado por la actividad física y empeora con la inspiración. 3 meses antes de la consulta, ese dolor torácico viene con un aumento de la frecuencia, aparece con esfuerzos más leves cada vez e incluso en las sesiones de diálisis a la que la paciente tiene necesidad. En ese mismo tiempo, el cuadro clínico se acompaña de ortopnea, disnea y tos seca, disnea paroxística nocturna y vendopnea, sin descripción de edemas, náuseas, diaforesis o mareo. La paciente finalmente consulta al servicio de urgencias por un episodio de dolor torácico de las mismas características semiológicas que ocurre durante la sesión de hemodiálisis y que obliga a suspenderse, que permanece luego de hacer la desconexión de la máquina. Es la razón por la cual ingresa al servicio de urgencias. Dentro de la revisión por sistemas se destacan algunos síntomas respiratorios, pues, específicamente tos predominantemente seca, sin otros síntomas adicionales, de varios meses de evolución, aparición de placas descamativas pruriginosas en antebrazos, piernas y en la región torácica y de las mamas con signos por escoriación por rascado. Edema intermitente en las extremidades superiores, predominantemente la derecha, que empeora con la actividad, y una pérdida no intencionada de peso subjetiva, aproximadamente 3-4 kilos, sin otros síntomas asociados. Dentro de los antecedentes patológicos, la paciente entonces refiere una enfermedad renal crónica grado 5 de etiología no clara, que fue sometida a un trasplante renal en 2019 y que presentó una disfunción crónica del injerto por un rechazo, y posteriormente se continuó esa terapia de reemplazo renal por una fístula arteriovenosa sin diuresis residual, y usualmente el ultrafiltrado fluctúa entre 2.000 y 2.500 cc con un peso seco descrito de 44 kilos. El manejo farmacológico recibe carvedilol 12.5 miligramos al día, minoxidil 10 miligramos al día, clonidina 150 microgramos al día, calcitriol y calcio. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, solamente tenemos el antecedente del trasplante renal y de la fístula arteriovenosa y sin un antecedente alérgico descrito. Al ingreso, estos son los signos vitales con los que se presenta: una presión arterial de 160/100, frecuencia cardíaca 84, respiratoria de 18 y saturando 95% al aire ambiente. La descripción en el examen físico de hallazgos positivos: se describen mucosas pálidas sin distensión venosa yugular. A nivel del tórax no hay descripción de retracciones o tirajes intercostales, se describe un nudillo vesicular conservado sin agregados y sin circulación colateral a nivel de la pared torácica. Los ruidos cardíacos: se describe un soplo sistólico grado 1 en foco pulmonar, sin otras descripciones semiológicas de ese soplo, y un soplo sistólico grado 2 en el foco tricúspide y mitral. No hay descripción de irradiación de los soplos y tampoco se describe el punto de máximo impulso. En el abdomen se encuentra hablando de depresibles sin masas, sin evidencia de hepatomegalia. En las extremidades se describen sin edemas, con un llenado capilar de 3 segundos, unos adecuados pulsos distales y la presencia de una fístula arteriovenosa en miembro superior izquierdo con presencia de tril y sin evidencia de disfunción. A nivel de piel se describen unas placas descamativas en antebrazos, piernas y ambas mamas con signos de escoración por rascado. Primero que vamos a hacer entonces es el enfoque del dolor torácico, teniendo en cuenta que fue el principal síntoma por el cual consulta. Lo primero, las características
del dolor nos harán pensar si podemos atribuir con mayor o menor probabilidad a que sea debido a fenómenos de isquemia miocárdica. Entonces, la descripción de un dolor torácico central en el tórax de carácter opresivo o con sensación de apretón o agarre o tipo peso que se desencadena durante el ejercicio o que se relaciona a situaciones de estrés, se describe como retroexternal, aumentan significativamente la probabilidad de que este dolor tenga características isquémicas y como está allí resaltado en la diapositiva, son algunas de las características que describe nuestra paciente al ingreso. La descripción de un dolor punzante, un dolor fugaz que cambia con las posiciones o que empeore con la inspiración, puede disminuirnos significativamente la probabilidad de enfocar o establecer como causa un dolor de probable origen isquémico. Recordar entonces también que las guías de práctica clínica nos recuerdan que además del dolor torácico o la presión existen equivalentes anginosos que son más frecuentemente descritos en mujeres, aunque también pueden estar descritos en hombres y que también nos deben hacer pensar dentro del interrogatorio y las características semiológicas del dolor que pueda ser debido a una causa isquémica. Esta paciente particularmente, además de la sensación de opresión y dolor torácico retroesternal, nos describía un dolor en mandíbula y cuello y asociado a disnea, que puede considerarse también como un equivalente. Dentro del enfoque del dolor torácico agudo, lo primero es establecer que no corresponde a una causa de dolor torácico estable. Tenemos en esta paciente específica un dolor que permanece en el reposo después de haber retirado la sesión de hemodiálisis y por lo tanto debería enfocarse como un dolor torácico agudo. En este escenario, la historia clínica y los hallazgos del examen físico son fundamentales para orientar las distintas posibilidades diagnósticas y la interpretación de un electrocardiograma. También nos ayuda a establecer la probabilidad de que este dolor torácico tenga un origen cardíaco o evaluar, según la historia clínica y los hallazgos al examen físico, otras causas no cardíacas que expliquen el dolor torácico. Dentro de la interpretación del electrocardiograma, de las cosas fundamentales es descartar que el paciente no esté cursando con un infarto con elevación del ST y buscar otras posibles causas cardíacas. Una vez se descarte esta posibilidad, como el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, otras causas cardiovasculares como embolia pulmonar, síndrome aórtico, pericarditis aguda y enfermedad vascular. Este es el electrocardiograma de la paciente, entonces encontramos algunos hallazgos patológicos importantes. Primero es un ritmo sinusal, un eje aproximadamente a 0 grados, hay anormalidad auricular y signos de crecimiento de las cavidades izquierdas asociado a un infradesnivel rectificado en las derivaciones izquierdas también con un trastorno de la repolarización y una teiso bifásica asociado en la pared anterolateral y en la pared inferior. Y esta es la radiografía de tórax que se hace al ingreso en la aproximación de este paciente para el enfoque del dolor torácico, haciendo un análisis de los hallazgos extrapulmonares y extracardíacos. Vemos una simetría aquí en la clavícula derecha, muy probablemente por una fractura en proceso de consolidación. No hay un compromiso significativo de la cortical de los huesos que nos hiciera pensar en una patología ósea significativa a pesar de los antecedentes, y ya mirando el parénquima pulmonar, pues tenemos cefalización de flujo, irios congestivos, presencia de opacidades intersticiales sugestivas de edema pulmonar en esta fase intersticial. Ya mirando la silueta cardíaca, entonces vemos un aumento del índice cardiotorácico, un aumento de la silueta cardíaca en general, rectificación del cono de la pulmonar como un signo de hipertensión pulmonar y en la lateral la ocupación de este espacio retroesternal como signo de crecimiento del ventrículo derecho sin evidencia de derrame pleural. Se le realiza dentro del abordaje inicial unos paraclínicos, inicialmente una troponina cardíaca y de alta sensibilidad con algoritmo de 0 y 1 horas con estas mediciones de 14.5 y 15.36, un hemograma donde no se muestra leucocitosis ni neutrofilia, pero sí
una anemia de volúmenes normales heterogénea, sin trombocitopenia y sin aumento significativo de los tiempos de coagulación. Dentro de la química sanguínea, elevación de los azoados en el escenario de su enfermedad renal crónica, sin alteraciones electrolíticas significativas y una PCR negativa. Y en los gases arteriales, un trastorno mixto con una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica también explicada en el escenario de su enfermedad renal crónica. Entonces, teniendo en cuenta las características del dolor torácico, consideramos una causa isquémica probable. Esta paciente presentó angina y reposo, y en la evolución de la enfermedad actual nos podemos dar cuenta que presenta una angina y creciendo. La aproximación del diagnóstico es descartar un síndrome coronario agudo, y con la interpretación del electrocardiograma ya sabemos que no tiene una elevación del ST, entraría en este enfoque de síndrome coronario sin elevación del ST, con la presencia de troponinas que se interpretan como negativas, por lo tanto hacemos el diagnóstico de una angina inestable. En este escenario del diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la determinación del momento en el que se va a hacer la estratificación invasiva depende específicamente del riesgo de este síndrome coronario agudo. Recordar que los pacientes con riesgo bajo pueden ir a una estrategia invasiva selectiva, y los pacientes de riesgo intermedio alto o muy alto pudieran ir a estrategias diferidas, inmediatas o urgentes, según la presencia de modificadores clínicos como la inestabilidad hemodinámica o eléctrica, la presencia de isquemia recurrente por la persistencia del dolor torácico a pesar del inicio del tratamiento, o la evidencia de síntomas de falla cardíaca. Una de las recomendaciones para estratificar el riesgo es el cálculo de la puntuación de Grace, que en la paciente le da 65 puntos. Sin embargo, recordemos que dentro de la enfermedad actual hay síntomas que nos sugieren la falla cardíaca. Por lo tanto, pues podría haberse considerado hacer una estrategia invasiva urgente. Sin embargo, la consideración que se hizo fue que estos síntomas de falla no eran atribuidos directamente al evento coronario agudo, y se enfocó más bien como un síndrome coronario sin elevación del ST, por lo que se plantea por la estrategia invasiva selectiva. Recordar que en las guías de práctica clínica pues de manejo del síndrome coronario agudo, cuando tenemos la sospecha de un infarto sin elevación del ST, el algoritmo diagnóstico dependerá de la interpretación que se haga de las troponinas de alta sensibilidad, con los algoritmos que nos recomienda en este caso la guía europea de interpretación de las troponinas a las 0 y a las 1 o 2 horas. Cuando hay niveles iniciales muy bajos o niveles que no tienen elevación, optar por la vía de descarte. Cuando hay niveles altos, una elevación significativa por encima del percentil 99, se confirma este diagnóstico de infarto sin elevación del ST, y los pacientes que no cumplen ninguno de esos criterios pueden ir a una vía de observación. Recordar que estos pacientes que, como en el caso de nuestra paciente, no tenía una elevación significativa de troponinas, en el seguimiento del algoritmo que se hizo, lo que descartamos es el infarto sin elevación del ST, pero en el escenario clínico seguimos pensando que tiene una angina inestable, y las recomendaciones en este caso es, según la consideración del riesgo, hacer una estratificación según la consideración clínica. Y este otro algoritmo, que también es la guía europea, nos recuerda las estrategias invasivas, en qué momento hacerlas. Nuevamente, aquí la consideración de los signos de insuficiencia cardíaca es que sean atribuidos a la isquemia, y en este caso este paciente debería ir a una estrategia invasiva inmediata, pero cuando no hay condiciones de riesgo, si el paciente no está en una institución que tenga disponibilidad de hacer arteriografía, remitirlo y considerar una estrategia selectiva o durante la hospitalización. En la guía de los americanos, la recomendación en el escenario del síndrome coronario agudo de riesgo alto o intermedio es hacer una estrategia rutinaria de estratificación invasiva, pero en los pacientes de bajo riesgo se recomienda de manera selectiva antes del alta, o incluso considerar estratificaciones no invasivas como una prueba de esfuerzo o una angiotomografía coronaria, y según los resultados llevar al paciente a una estratificación. Recordar que los americanos se considera las infartos sin elevación del ST
de bajo riesgo, una puntuación de Grace por debajo de 109, un TIMI por debajo de 2, que no persistan síntomas isquémicos, que las trombonas estén por debajo del percentil 99, como en el caso de nuestra paciente, y que no hayan cambios dinámicos del segmento ST. Nuevamente aquí la propuesta con una recomendación clase 1 es hacer una estrategia invasiva rutinaria o selectiva antes del alta, o hacer la consideración de usar pruebas no invasivas antes de llevarlo a cateterismo. Dentro del enfoque de la disnea, que es otro de los síntomas principales y cardinales que se describen dentro de la enfermedad actual, recordar que tenemos causas respiratorias y causas cardiovasculares, que las causas respiratorias se pueden explicar desde patologías alveolares, intersticiales, obstrucción del flujo aéreo a nivel vascular pulmonar o restrictivo, como algunas de las patologías que están explicadas en la segunda fila, y que los hallazgos al examen físico y algunas pruebas básicas para el enfoque nos pueden ayudar a confirmar o a seguir sospechando o descartar una causa respiratoria. Dentro de los síntomas descritos en la paciente y los hallazgos al examen físico, no hay unos hallazgos compatibles con causas respiratorias, por lo cual se piensa más probablemente que la disnea tenga un origen cardiovascular, precisamente por los síntomas acompañantes y lo descrito en el examen físico. Las dos posibilidades cardíacas o cardiovasculares más probables en la paciente era que correspondiera esa disnea a una falla cardíaca o una enfermedad vascular, teniendo en cuenta la descripción del soplo y los hallazgos dentro de los exámenes iniciales que se hicieron. Para confirmar el diagnóstico de la falla cardíaca, entonces recordar los criterios de Framingham, que hay criterios mayores y criterios menores, y el diagnóstico lo hacemos con dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. En este caso, la paciente, teniendo en cuenta los hallazgos radiológicos y los síntomas, tenía 3 criterios mayores y 3 criterios menores, confirmando el diagnóstico. Dentro de las consideraciones que se hicieron del caso en el abordaje inicial de urgencias por el servicio tratante, entonces se consideró que el dolor torácico era más probablemente atribuido a la falla cardíaca, que en el electro no se consideraron cambios de isquemia aguda, pero sí de hipertrofia y sobrecarga ventricular izquierda. Los hallazgos descritos en la radiografía torácica por cardiomegalia y congestión iliac, que el biomarcador no se encontraba con una elevación significativa, y la conducta en ese momento fue solicitar un ecocardiograma transtorácico para continuar el estudio de la estructura y la función cardíaca. Entonces, retomando hasta aquí el caso clínico, estos son los diagnósticos o las impresiones diagnósticas iniciales: una síndrome de falla cardíaca descompensada con un fenotipo congestivo, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tipo angina inestable que se consideró de bajo riesgo, la hipertensión arterial que no estaba controlada, y la enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal por una fístula arteriovenosa. Estos son los, perdón, que esto no es. Estos son los videos del ecocardio. Perdón, que no sé por qué no. Ah, bueno, no. Estas son las imágenes de un parasternal eje largo, entonces, y las mediciones que se hacen en este mismo eje como hallazgo principal. Entonces vemos un derrame pericárdico global, tanto anterior como posterior, y nos da la impresión de que hay un aumento de la masa ventricular por el grosor que se ve del septum interventricular y de la pared posterolateral. Aquí tenemos las mediciones que se hacen de estas dimensiones, y la estimación de una masa ventricular indexada de 165 gramos por metro cuadrado, un grosor relativo de pared de 0,50 y un diámetro diastólico de 4,8, con un septum interventricular que se estimó en 1,4 centímetros. Estos, ahora sí, pues estaba confundida aquí con el orden. Estos son los videos de este ecocardiograma. Entonces, sí vemos que la función ventricular igual no impresiona comprometida, pero el importante grosor de las paredes del ventrículo izquierdo, incluso que en sístole alcanzan a tocarse el septum y la pared inferolateral. Cuando se mira con el Doppler, entonces nos damos cuenta de la presencia de la dilatación auricular izquierda asociada a una insuficiencia mitral que impresiona moderada. Y mirando la válvula tricúspide, también nos impresiona una aurícula derecha dilatada con un jet de regurgitación tricúspide también que impresiona moderado. En el eje corto nuevamente vemos la importante hipertrofia ventricular
con el aumento de los tamaños de los músculos papilares y la reducción significativa del tamaño ventricular en sístole. En en esta ventana apical de 4 cámaras, nuevamente, dilatación de las cavidades auriculares, tanto derecha como izquierda, y los jets de regurgitación, tanto tricúspide como mitral, que impresionan ambos moderados. En la estimación de la función del ventrículo derecho se determinó un TAPSE de 2.5 centímetros y una onda S de 13 centímetros, que nos dan cuenta de que el ventrículo derecho no está disfuncional, y una velocidad de regurgitación tricúspide de 290, que permite estimar un gradiente intraventricular de 35.6. Estos son los parámetros de función diastólica. Una onda de 98 centímetros por segundo con una onda de 127, ambas velocidades aumentadas, nuevamente con la dilatación de la aurícula izquierda con un volumen indexado de 56 y la estimación de los dobles tisulares lateral y septal de 7 y 5 respectivamente. Y en este eje subsifoideo podemos ver nuevamente la hipertrofia ventricular, la presencia del derrame pericárdico global y una vena cava que, si bien no está dilatada, no tiene un colapso significativo, por lo que se estima una presión auricular de 8. Esta es la imagen de los segmentos con el strain longitudinal. Entonces vemos en general un strain discretamente reducido en menos 16.7, sin disfunción ventricular, pero cuando miramos esta gráfica de ojo de buey, una disminución mayor del strain a nivel de los segmentos basales anteroseptal e inferoseptal. Entonces, este es un resumen de las mediciones de los parámetros de esta paciente y las conclusiones del ecocardiograma, que nos muestra un ventrículo de dimensiones normales, pero con una hipertrofia concéntrica severa, una FEDI del 64%, una disfunción diastólica grado 2 con evidencia de presiones de aurícula izquierda elevadas, aurícula izquierda severamente dilatada con insuficiencia mitral moderada de etiología funcional, una insuficiencia tricúspide moderada funcional y un derrame pericárdico circunferencial sin evidencia de compromiso hemodinámico, con una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. Entonces, refinando un poco los diagnósticos, se confirma la presencia de insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección preservada en 64%. La propuesta que se hace es que corresponda a una cardiopatía hipertensiva por una hipertensión no controlada de larga data o hiperflujo por la presencia de la fístula arteriovenosa y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST tipo angina inestable de bajo riesgo. La conducta en este caso fue solicitar un Doppler arterial y venoso del miembro superior para mirar el flujo de la fístula. Estos son los hallazgos de ese estudio. Entonces, la presencia de una fístula radiocefálica izquierda a nivel distal permeable con una unión de 4.5 milímetros y una dilatación aneurismática del lado venoso máxima de 17 sin defectos de llenado, y se calcula un flujo de 3.236 mililitros por minuto. La conclusión es que la fístula radiocefálica está normofuncionante, sin alteraciones significativas en su patrón y en la velocidad, y no se observan soplos. Entonces, teniendo en cuenta la progresión y la estabilización de los diagnósticos, vamos a hablar del enfoque de la falla cardíaca con FEI preservada. Entonces, recordar que la recomendación para el diagnóstico es la presencia de un cuadro clínico compatible con síntomas y signos sugestivos de falla cardíaca, con una función ventricular a partir de cardiograma de 50% o más, y una evidencia objetiva de anomalías cardíacas estructurales o funcionales que sean compatibles con disfunción diastólica y o con aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Criterios que cumple la paciente con los resultados que tenemos hasta ahora. Entonces, dentro del algoritmo del enfoque de la confirmación del diagnóstico de falla cardíaca con FEI preservada, entonces el enfoque inicial es similar al de la falla cardíaca, pacientes con síntomas compatibles, hacer las pruebas básicas para el diagnóstico que incluyan un electrocardiograma, una radiografía, la determinación de péptidos natriuréticos, de la ecocardiografía, y considerar siempre diagnósticos diferenciales. Si los hallazgos ecocardiográficos y el cuadro clínico son compatibles, lo siguiente será calcular una puntuación que nos establezca la probabilidad
de que el paciente tenga una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Las dos validadas y más usadas es el H2FPF o el HFAPF, una propuesta por el grupo americano y la otra propuesta pues por los europeos. Y en ese escenario hay que considerar pruebas diagnósticas que nos confirmen este diagnóstico, incluyendo un cateterismo cardíaco con o sin ejercicio, la presencia de la realización de una resonancia cardíaca o una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Recordar las puntuaciones, los parámetros que miran cada una. Aquí les tengo resaltados los que cumple la paciente. Tiene un antecedente de hipertensión con más de 2 fármacos antihipertensivos. Tiene presencia de hipertensión pulmonar por una sistólica pulmonar estimada por encima de 35 en ecocardiografía y tiene una evidencia de aumento de las presiones de llenados con una relación E' por encima de 9, que en el caso de la paciente nos da 16. Y cuando miramos la otra puntuación, también en estos parámetros de función diastólica, los cumple con la presencia de una E' septal menor de 7, una lateral menor de 10, una relación en promedio por encima de 15, una velocidad de ejecución tricúspide por encima de 2.8 y la presencia de un gradiente por encima de 35. Asimismo, el criterio morfológico del crecimiento de la aurícula izquierda con un volumen indexado por encima de 34, que lo cumple, y una masa ventricular izquierda por encima de 140, que también. No tenemos la determinación de péptidos, por lo tanto, no se puntúa en esta paciente, pero con lo que tenemos hasta aquí, pues podemos establecer al menos una probabilidad intermedia de falla cardíaca con FEI preservada, y aquí la recomendación es la realización de pruebas de estrés diastólicos, que la opción que tenemos es hacerlas de manera invasiva o de manera no invasiva. De manera no invasiva se recomienda entonces la realización de un ecocardiograma estrés con la medición de estos parámetros de función diastólica, la velocidad E y la relación E con E', en promedio por encima de 15, y el establecimiento de la velocidad de rotación tricúspide por encima de 3.4 metros por segundo. Si se cumple alguno de estos criterios, entonces a las puntuaciones anteriores pues se van a sumar 2 o 3 puntos. 2 si se cumple solo el criterio de la relación E' y 3 puntos si se cumplen ambos. Y si no se cumplen estos criterios y sigue la sospecha diagnóstica, realizar unas pruebas invasivas para el estudio. En el escenario de las mediciones invasivas, entonces, las opciones que tenemos es hacerlas en reposo y determinar una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo mayor o igual a 16 o una presión en cuña mayor o igual a 15, y si hay alguno de estos parámetros, se hace la confirmación del diagnóstico o hacer la medición invasiva durante el ejercicio, encontrando una presión en cuña que se suba a 25 milímetros o más después del ejercicio, lo que nos confirmaría el diagnóstico. Siempre que tenemos esta probabilidad intermedia, entonces la opción es confirmar con estas pruebas no invasivas o invasivas, y siempre la recomendación adicional es pensar en estas entidades simuladoras de la falla cardíaca con FEI preservada, que pueden ser tanto de origen cardíaco como de origen no cardíaco, y ahí la recomendación es realizar pruebas adicionales si hay alguna sospecha clínica que nos haga pensar en estos simuladores. Allí en el cuadro de la izquierda están los simuladores más frecuentemente descritos. Entonces tenemos amiloidosis, sarcoidosis, cardiomiopatía hipertrófica, enfermedad de Fabry, que básicamente son las infiltrativas, falla cardíaca de alto gasto, la presencia de valvulopatía o miocarditis, o la presencia de enfermedad coronaria en las fases iniciales donde hay disfunción diastólica principalmente o enfermedad pericárdica. Entonces, teniendo en cuenta el cuadro clínico de la paciente tiene una fístula arteriovenosa y hay una sospecha razonable de que tenga una falla cardíaca de alto gasto por la presencia de esa fístula. Vamos a refinar un poco el enfoque en este escenario de la falla cardíaca de alto gasto. Entonces, recordar que el diagnóstico se hace a partir de hallazgos al examen físico de congestión venosa o pulmonar y la documentación de un alto gasto cardíaco, que se define en reposo, usualmente con gastos cardíacos superiores a 8 litros por minuto o con índices cardíacos altos, que tampoco la bibliografía es muy clara en decir un punto de corte específico, pero la mayoría de las revisiones
coinciden en valores que están entre 3.5 y 4 litros por minuto por metro cuadrado. Esta revisión en particular considera un punto de corte a partir de 3.9 para establecer que hay un alto gasto. Recordar que tenemos causas fisiológicas de alto gasto como fiebre, el ejercicio, el embarazo y condiciones de estrés, pero hay causas patológicas como las enfermedades dermatológicas, la presencia de anemia, la presencia de fístula arteriovenosa congénita o adquirida, la presencia de hipertiroidismo, enfermedades esqueléticas como la enfermedad de Payet o el mieloma múltiple. Lo que ocurre entonces cuando hay una falla cardíaca, en el caso específico de la fístula arteriovenosa, es que se aumenta el cortocircuito desde el sistema arterial al sistema venoso de baja resistencia, saltándose el lecho capilar. Eso tiene dos consecuencias fundamentales. Lo primero es que se aumenta el retorno venoso y va a aumentar la precarga tanto del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, y hay una disminución de la poscarga a partir de la reducción de las resistencias vasculares sistémicas mediadas por un aumento en la producción de los vasodilatadores, específicamente los relacionados con la endotelina, y una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a llevar a que inicialmente ese aumento de la precarga genere una dilatación del ventrículo, un aumento de la contractilidad y un aumento del volumen sistólico, y por eso se aumenta el gasto cardíaco, pero eventualmente esa dilatación progresiva de la fibra muscular pues va a llevar a disfunción de tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, y posteriormente la manifestación de la disfunción de órganos terminales. Cuando se sospecha esta falla cardíaca de alto gasto asociada a un acceso venoso, la recomendación dentro del enfoque es hacer una evaluación no invasiva, y es hacerla a partir de un ecocardiograma transtorácico y de una ecografía Doppler del sitio de la fístula. En el ecocardiograma transtorácico, entonces, vamos a encontrar hallazgos compatibles con esta falla de alto gasto, básicamente la determinación de un índice cardíaco que esté elevado. Como les digo, en la bibliografía no hay un punto de corte claro, usualmente es por encima de 3,5, otros incluso hasta 4, y una documentación de presiones de, de llenado, no, presión sistólica del ventrículo derecho por encima de 42 milímetros de mercurio. Y en la valoración de la fístula, entonces vamos a encontrar la presencia de un aumento del flujo de esta fístula, que indexado, la propuesta es que esté por encima de 600 mililitros minutos por metro cuadrado, o que corresponda al menos al 20% del gasto cardíaco, que es lo que se establece con la relación del flujo de la fístula sobre el gasto cardíaco. Algunos textos sugieren que al menos sea el 30%, y alguna otra literatura sugiere que también sea un poco mayor, por encima del 40%, para poder establecer este alto flujo. Y en general, un flujo absoluto por encima de 2.000, algunos textos también dicen que 1.500 mililitros por minuto, se considera que hay un flujo aumentado. Si a pesar de la valoración ecocardiográfica y del Doppler de la fístula sigue una duda de si tenemos la presencia de una falla cardíaca de alto gasto asociada a la fístula, lo siguiente que tocaría es hacer una evaluación invasiva a partir del cateterismo derecho y hacer las mediciones hemodinámicas del paciente y confirmar si corresponde a un estado de alto gasto. En algunos textos se sugiere hacer esta maniobra de compresión de la fístula y hacer nuevamente las mediciones de la hemodinámica y ver cómo cambian las presiones pulmonares y las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo con esta maniobra, para confirmar o descartar el compromiso hemodinámico asociado a la fístula, y una vez se confirme, pues considerar opciones de manejo en una junta multidisciplinar. Aquí en rojo están los valores de la paciente que se calcularon a partir de la ecocardiografía: un gasto cardíaco de 5.6 con un índice de 3,9, una sistólica de la pulmonar estimada de 44, y con el flujo de la fístula con el gasto cardíaco nos da una relación de 0.6 y un flujo mayor de 2 litros, cumpliendo como todos los criterios tanto ecocardiográficos como de valoración del Doppler para considerar el alto gasto. A esta paciente se le solicita valoración por cardiología. Se tienen las siguientes consideraciones con ella, que por las características del dolor torácico,
es necesaria una estratificación coronaria invasiva y ante la sospecha racional de que se encuentre en el estado de una falla cardíaca de alto gasto asociada a la fístula, se beneficia también de la realización de un cateterismo derecho. Se considera que la hipertrofia inicialmente es atribuida a la hipertensión de difícil control y en ese momento no se proponen como otras intervenciones adicionales. La paciente lleva al cateterismo derecho con arteriografía pulmonar. Podemos aquí el dibujo de todas las ramas pulmonares izquierdas y estas son las mediciones invasivas que se hacen. Del lado izquierdo, la presión de la aorta de 132/82, del ventrículo izquierdo de 129/1058, una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo de 16. En el cateterismo derecho basal, estas son entonces las mediciones, una presión en la aurícula derecha de 9, del ventrículo derecho de 35/18 y la arteria pulmonar de 30/14/21, con una presión en cuña que se asemeja a la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo en 16. Se estima un gasto cardíaco por el método de Fick de 5.2 con un índice cardíaco de 3.7, con resistencias vasculares sistémicas de 1585 y pulmonares de 77. Y estos son los hallazgos del cateterismo izquierdo. Entonces podemos ver en el vaso de la descendente anterior a nivel proximal y medio unas lesiones con unas estenosis graves, pues severas, casi que suboclusivas a nivel proximal y a nivel del segmento medio, que también se observa en las otras proyecciones ortogonales y asimismo en un vaso que se interpretó como la primera diagonal, también una lesión severa a nivel proximal. Estas son otras proyecciones complementarias donde podemos despejar un poco mejor la lesión a nivel del vaso de la descendente anterior, nuevamente en el segmento proximal, una lesión suboclusiva en el segmento medio también, y a nivel de un vaso secundario, aquí vemos justo después de la bifurcación, la presencia de una lesión significativa. En la circulación derecha, entonces, en el trayecto de la coronaria derecha no tenemos lesiones principales. Luego de la bifurcación en descendente posterior IPL, sí podemos observar unas lesiones moderadas y graves después de la bifurcación de la posterolateral, principalmente. Estas son las conclusiones de este estudio que se hizo. Entonces, una lesión severa de la descendente anterior que se estimó en el 80% y la primera diagonal que también se estimó en el 80%, sin un compromiso significativo de la circunfleja y tampoco de la coronaria derecha, pero sí una lesión severa en una rama de la posterolateral. Como conclusión entonces de este estudio, la paciente tiene una enfermedad coronaria con lesión severa en la descendente anterior, en la primera diagonal y una rama de la PL, y que se descarta una hipertensión pulmonar significativa. Retomando nuevamente el caso, entonces tenemos el diagnóstico de una falla cardíaca con FEI preservada, que se atribuyó a que correspondía a una cardiopatía hipertensiva y además un estado de alto gasto por la presencia de una fístula arteriovenosa y la anemia, y un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tipo angina inestable, con una enfermedad coronaria de un vaso principal y dos vasos secundarios. Esta paciente entonces, teniendo en cuenta la anatomía de la enfermedad coronaria, se solicita la valoración por cirugía cardiovascular. Se considera que el paciente tiene múltiples comorbilidades, pero que tiene una anatomía quirúrgica y que se va a discutir en junta médica considerando el alto riesgo de complicaciones por las comorbilidades. Se propone una cirugía de revascularización miocárdica, sin embargo la paciente no acepta intervención y se propone como una alternativa la revascularización percutánea. La paciente es valorada por el servicio de hemodinámica y se solicita hacer la revascularización percutánea guiada por ultrasonografía endovascular. En esta valoración se sugiere la realización de una resonancia cardíaca para evaluar diagnósticos diferenciales de la hipertrofia ventricular en el escenario de la enfermedad renal crónica y un concepto a genética clínica, quien valora a la paciente y describe estos hallazgos al examen físico de hipertelorismo leve, orejas de implantación baja e hirsutismo, sin otras alteraciones a nivel del tórax ni en las extremidades.
considera que tiene unos rasgos dismórficos leves y solicita un estudio de secuenciación masiva tipo exoma completo de manera ambulatoria. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, el enfoque en el escenario de los hallazgos de la paciente, es cómo se hace el diagnóstico diferencial de la cardiopatía que se presenta con un fenotipo hipertrófico. Nuevamente, tener presente la adecuada determinación de los diámetros y de las dimensiones para poder establecer la geometría ventricular. La recomendación es que no se incluya la parte del septum interventricular que corresponde al ventrículo derecho, porque puede dar origen a falsas estimaciones de, de las mediciones. Este es el diagnóstico diferencial principal de esas cardiopatías con fenotipo hipertrófico. Básicamente son 6 diagnósticos: la cardiopatía hipertensiva, la estenosis aórtica, las cardiopatías infiltrativas como amiloidosis cardíaca y la enfermedad de Anderson-Fabry. En el escenario clínico compatible, el corazón de atleta y asimismo la ataxia de Friedrich. El diferencial básicamente depende de estas 3 cosas, y lo más importante es la historia clínica. Entonces, tener presente la edad del paciente, si realiza o no un entrenamiento significativo, cuáles son los hallazgos al examen físico, si hay algún hallazgo de soplo, si por la edad, por las comorbilidades podemos pensar en una valvulopatía, o si por el contrario se presenta desde la infancia con trastornos de la marcha, pues pensar en una u otra posibilidad, pero probablemente los hallazgos que se describen en el ecocardiograma nos ayuden a esclarecer a qué corresponde esa hipertrofia del ventrículo, y si con los hallazgos de la ecocardiografía no son suficientes, de manera complementaria la realización de una resonancia magnética. Recordar que el ecocardiograma nos va a permitir caracterizar la geometría del ventrículo a partir de la estimación de las dimensiones de las paredes del ventrículo y del diámetro en sístole y diástole. Aquí tienen la referencia de cómo hacer adecuadamente las recomendaciones según la Sociedad Americana de Ecocardiografía a nivel de la unión de las valvas de la mitral y las cuerdas, tanto en sístole como en diástole, y tienen los valores de referencia para hombres y mujeres de esa determinación de la masa ventricular, si se hace por bidimensional o tridimensional, para europeos o japoneses, que son los valores que tenemos como referencia. Entonces, recordar que a partir de la determinación de la masa del ventrículo izquierdo, del volumen ventricular y del grosor relativo, podemos establecer pues cuál es la geometría de ese ventrículo. Acá les tengo en rojo las mediciones que se hicieron de nuestra paciente, que nos permite establecer una geometría de hipertrofia concéntrica por una masa ventricular indexada por encima de 95, con un volumen de sístole indexado por debajo de volumen de diástole indexado por debajo de 75, y un grosor relativo que está por encima de 0,42, que en este caso era 0,5. Entonces, otra de las cosas, además de la geometría ventricular y la determinación de la masa ventricular por las mediciones que hacen en ecocardiografía, que nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial de la hipertrofia, es el patrón que tenga el strain longitudinal, segmentario, o la distribución que tenga en ese mapa de ojo de güey, teniendo en cuenta que las cardiopatías infiltrativas, por ejemplo, como la amiloidosis o la enfermedad de Fabry, tienen una preferencia por hacer alteraciones locales o regionales del strain. Lo que se ha escrito específicamente en la amiloidosis es ese patrón de preservación apical, o en la enfermedad de Fabry, por ejemplo, un compromiso de predominio principal en la pared basal inferolateral. En el escenario de la hipertensión arterial, que es el antecedente, como conocemos de esta paciente, podemos tener un strain que es normal o reducido y que es de predominio a nivel del septum basal. Estos son los hallazgos o unos ejemplos en cada una del diferencial de las cardiopatías con fenotipo hipertrófico según la etiología. Entonces vemos, por ejemplo, los cambios a nivel de la hipertensión arterial, de la amiloidosis, de la enfermedad de Fabry o en la estenosis aórtica, y acá les traigo lo que se encontró en nuestra paciente, también con un strain de menos 16,3,
con un predominio de una disminución de ese strain en los segmentos basales anterior y septal. Finalmente, la resonancia como complemento a partir de la caracterización tisular de los mapas de T1 y T2 del volumen extracelular y la determinación de la distribución diastrófica también nos puede ayudar a caracterizar. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Vale. Nos pueden ayudar a caracterizar o a terminar de establecer cuál es ese diferencial de la hipertrofia ventricular. En el escenario de la hipertensión usualmente se escriben diámetros o espesores de la pared menores a 15 milímetros, como en el caso de esta paciente, y tenemos un realce tardío que principalmente es mesocárdico, sin un aumento significativo de los mapas de T1 ni del volumen extracelular, pero con la presencia de la disfunción diastólica. Y tenemos hallazgos clásicos de otras patologías infiltrativas, como por ejemplo de la amiloidosis con un aumento significativo del volumen extracelular y del mapa de T1 y el Fabry característicamente con una disminución de ese mapa de T1 por las características de lo que hace la infiltración. Estos son entonces algunos ejemplos del cine, del realce tardío en la resonancia y los mapas de T1 en cada una de las condiciones que nos pueden generar hipertrofia ventricular. Entonces, en la cardiomiopatía hipertrófica, recordar que se describe ese patrón de cebra con un realce tardío a nivel del septum interventricular y en el sitio donde hay mayor hipertrofia, que en la amiloidosis ese realce tardío es más difuso y más en parches, que en la enfermedad de Anderson-Fabry usualmente es de predominio en la pared inferolateral basal, que en la estenosis aórtica ese patrón de realce es también difuso y que muy probablemente no encontremos un realce significativo en la cardiopatía hipertensiva, y asimismo con la valoración de los mapas de T1 nos puede ayudar a establecer ese diagnóstico diferencial. A esta paciente se le solicitó la resonancia cardíaca, entonces vemos en esos cines la presencia de una hipertrofia que es difusa. En el eje corto vemos nuevamente la ausencia de disfunción ventricular con una hipertrofia concéntrica, y en las secuencias de perfusión y de realce, pues no vemos un realce significativo. La conclusión de este estudio, entonces, es que no hay presencia de edema en las secuencias, no hay alteraciones en la cinética y contraste, que el realce es no isquémico en una zona muy pequeña en la inserción del ventrículo derecho e izquierdo, que los mapas de T2 y T1 y la determinación del volumen extracelular son normales. Por lo tanto, la conclusión es que la hipertrofia concéntrica de este paciente es más probable asociada a una cardiopatía hipertensiva y que no hay zonas de realce que sugieran otras patologías como infarto, infiltrativas o secuelas de miocarditis. La paciente posterior a este estudio de resonancia presenta una complicación de su estancia, que es una bacteremia asociada a catéter. Se documentó un estafilococo aureus multisímino sensible, por lo que requirió manejo antibiótico. Se determinó que esto era asociado a un catéter y necesitó cambio del mismo, y por lo tanto se difirió la intervención coronaria percutánea hasta que se confirmara la depuración de la bacteremia. Posteriormente a esto, y cuando ya la paciente estuvo en condiciones para realizarse, fue llevada a la intervención coronaria percutánea para el manejo de las lesiones en la descendente anterior, con el implante de 2 stents en tándem en la descendente anterior, de manera exitosa y sin complicaciones. Pues básicamente era el paso. Estas son pues las conclusiones personales que les dejo a partir de lo que pudimos revisar. Entonces, recordar que el enfoque sintomático del dolor torácico, aún en mujeres jóvenes, la enfermedad coronaria es un diagnóstico posible, que la falla cardíaca con FEI preservada debe seguir un algoritmo diagnóstico y es fundamental descartar causas imitadoras del cuadro clínico,
que se debe sospechar falla cardíaca de alto gasto en los pacientes que tengan fístulas arteriovenosas y en ese escenario hacer los estudios suficientes para confirmar el diagnóstico y que la cardiopatía con un fenotipo hipertrófico tiene un importante diagnóstico diferencial, para lo cual la historia clínica y la ecocardiografía son fundamentales y la resonancia como un complemento. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a comentarios, dudas y preguntas que puedan tener del caso. Juan Nicolás. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy buena. Una pregunta y que pues quizá no me... Hola, hola. ¿Me escuchas? Nico, te dejé de escuchar. Ya. Con respecto al diagnóstico entonces de la insuficiencia cardíaca de alto flujo relacionado con esta fístula, vemos entonces que los hallazgos por medio del ecocardiograma y haciendo pues la correlación con el Doppler de la fístula son unas, pero finalmente cuando se le hace el cateterismo cardíaco derecho, básicamente ese diagnóstico como que se descarta. Entonces ahí, ¿cómo sería el abordaje entre estas dos situaciones? Bueno, entonces lo primero es que no necesariamente son diagnósticos de exclusión, pero mira que, espérame, yo me estoy devolviendo donde es. Que en el reporte del cateterismo igual sí se alcanza a describir un gasto cardíaco que está por encima de 3.5, que usualmente es el límite inferior que se considera para establecer el alto gasto cardíaco. Si bien el gasto absoluto no está por encima de 8, que es uno de los valores que también se miran en las referencias, usualmente pues las bibliografías que revise prefieren la estimación del índice por encima de 3.5. Nuevamente, o sea, hacer esa discriminación en este caso en particular, donde hay otras cosas que también pueden contribuir a la disfunción diastólica, como la hipertrofia ventricular e incluso el alto gasto, como la presencia de la anemia en el escenario de la enfermedad renal crónica, es difícil como trazar esa línea. Se encontraron otras cosas que probablemente también pueden contribuir, como por ejemplo la enfermedad coronaria, y se manejó y por eso se desestimó inicialmente hacer la intervención sobre la fístula. Ya aquí lo que toca es mirar en la evolución clínica de los síntomas de falla de la paciente, si con las intervenciones que recibió pudiera mejorar o si persiste, igual volver a considerar ese diagnóstico de la falla cardíaca de alto gasto por la fístula arteriovenosa. Pero inicialmente, lo que te digo, se encontraron otras razones que pudieran explicar los síntomas de la paciente que se intervinieron, por eso en ese escenario no se consideró hacer el cierre de la fístula. Ok, Lía, gracias. El doctor Edison también va a decir algo. Sí. Buenos días y buenos días para todos. Buenos días, Primero, profe. felicitaciones. La presentación estuvo espectacular. Hiciste una muy buena guía del caso y aprovechaste cada componente del caso, que definitivamente es un escenario muy complejo y pues académicamente muy lindo, porque le muestra a uno justamente todo lo que tú explicaste. Y creo que eso último que dijiste es fundamental, y es evaluar el seguimiento de la paciente, porque cuando hay tantos distractores, saber hasta qué punto es una sola cosa o hay varias, pues es complejo, pero también decidir como que de entrada hacerle de toda la paciente, creo que también podría ser algo desproporcional. Te tenía una pregunta, y es, entendiendo pues lo que tú mostraste de los diagnósticos diferenciales de la hipertrofia ventricular izquierda, ¿en qué escenarios consideras que se justifica realizarle resonancia al paciente? Porque bueno, no quisiera como que quede la sensación de que todo paciente con hipertrofia siempre habría que hacerle una resonancia, porque pues la ecocardio nos va a ayudar en muchos escenarios. Muchas gracias. Sí, profe. En realidad, las recomendaciones es de hacer las resonancias únicamente cuando se siguen teniendo dudas razonables con el reporte de la ecocardiografía. Usualmente se puede hacer, o sea, se puede determinar la razón de la hipertrofia
con el escenario clínico y los hallazgos de la ecocardiografía a partir de la determinación de la geometría ventricular y de la masa y los volúmenes. Usualmente con eso es suficiente, y el apoyo, como les mostré con el patrón del regional del strain, puede que eso sea suficiente para hacer ese diagnóstico diferencial. En ese escenario, las recomendaciones de las resonancias, pues cuando a pesar de la ecocardiografía se siga teniendo una duda razonable, pero no hace parte de una prueba para realizar de manera inmediata dentro del enfoque de la hipertrofia ventricular. Muy frecuentemente con la historia clínica y el ecocardiograma es suficiente. El doctor Juan Pablo Flores Alejo, ya te doy la palabra enseguida. Aló, buenos días, ¿me escuchan? Hola, profe, buenos días, sí, señor. Bueno, felicitarte por la presentación, como decía el doctor Edison, muy completa, muy bien documentado en casos, está completamente estudiado, y a pesar de que es un paciente que vemos frecuentemente, mire lo interesante y todo el jugo que le podemos sacar a un paciente así. En la pregunta del doctor Edison, de la cual el paciente está indicado la resonancia, estoy de acuerdo contigo, es cuando la ecocardiograma y la clínica no nos den el diagnóstico definitivo de la causa de la hipertrofia ventricular. Otra indicación es cuando hay hipertrofias asimétricas. Cuando hay hipertrofias generalmente de más de 15 milímetros de grosor, también se recomienda la resonancia, porque son hipertrofias que generalmente no son debidas a cardiopatía hipertensiva, pero no frecuentemente, y que hay que hacer otros diagnósticos diferenciales. El estreno es una medida muy útil, muy importante en ecocardiografía que debemos de hacer y que nos puede orientar hacia el diagnóstico, pero lamentablemente no es patognomónico. Porque, por ejemplo, tener un strain disminuido hacia las bases y preservado a nivel apical, a pesar de que siempre se ha catalogado como lo podríamos pensar en amiloidosis, también se pueden ver en cardiopatías hipertensivas crónicas avanzadas. Hay otros indicios en el strain que también nos ayudan. El parámetro fundamental del strain longitudinal global es un parámetro pronóstico. Estar disminuido el strain y disminuido generalmente en cifra entre 14 o 13, menor a esa cifra, nos da un valor pronóstico. En cuanto a la resonancia, juega un papel fundamental para el diagnóstico en estos pacientes definitivos, como lo vimos, tenía hipertrofia concéntrica con función preservada, pero no tenía nada de fibrosis, no tenía otra etiología diferente a una cardiopatía hipertensiva. Entonces vamos a un caso como es este paciente que lo vemos frecuentemente, enfermedad renal crónica, que suelen ser hipertensos en diálisis, que pueden tener fístulas o catéteres, dan generalmente muchas hipertrofias ventriculares y nos generan duda en la causa. Entonces, en estos pacientes debemos plantearnos si pacientes con mucha hipertrofia desmedida, alteraciones electrocardiográficas que también nos sugieran una miocardiopatía hipertrófica o hipertrofias asimétricas, la resonancia nos puede ayudar, o también a dar diagnósticos diferenciales en estos pacientes. Entonces, el conjunto de todas las imágenes nos ayuda demasiado. La pregunta que yo te hacía es, la causa de la falla cardíaca en estos pacientes que tiene cardiopatía hipertensiva, con fístulas de alto gasto, es muy difícil. Este paciente, por ejemplo, tenía una hipertrofia concéntrica severa, si no estoy mal, con disfunción diastólica demostrada por ecocardiografía, que es lo más probable en el contexto de este paciente. Acertar qué pacientes de estos con fístulas, todos los estudios con cateterismo derecho, a quienes deberíamos de ir a avanzar, que no sea una falla de alto gasto, o si en estos pacientes definitivamente vamos a tener altos gastos simplemente por la fístula, a cuál sí deberíamos de hacerle otros estudios adicionales como cateterismo. Ok, profe. Bueno, lo primero, digamos que hay algunas características descritas de la anatomía de la fístula que nos puedan hacer pensar que los pacientes tienen mayor riesgo de hacer una falla cardíaca de alto gasto en ese escenario. Lo que está descrito, lo primero es la localización de la fístula. Entonces, si las fístulas son más proximales, tienen mayor riesgo de generar ese compromiso hemodinámico y que se asocien a alto gasto, es decir, las brachiocefálicas en comparación con las radiocefálicas. Lo otro es el tiempo de duración de la fístula. Entre mayor tiempo tengan, aunque hay
estudios que dicen que los cambios ocurren incluso dentro de los primeros 15 días. Es más frecuente encontrarlos a largo plazo en la presencia de la fístula. Y lo otro es que los pacientes tengan otras comorbilidades u otros factores de riesgo que empeoren esa disfunción diastólica en el escenario de alto gasto. Específicamente los pacientes con enfermedad renal crónica que tengan anemia o ferropenia, que tengan disfunción tiroidea documentada o que tengan antecedentes de enfermedad coronaria, esos pacientes tienen mayor riesgo de generar mayor compromiso hemodinámico con la fístula. Entonces, probablemente, pues, de lo que revisé, esos son los pacientes a los que tendríamos que ponerle un poco más de atención y buscar activamente en la historia clínica y los síntomas, sospecharla, establecer el flujo de la fístula y ahí continuar con el algoritmo diagnóstico. Pero pues de lo que revisé más o menos eso es lo que se recomienda o en los pacientes en los que se recomienda revisar este estado de alto gasto cuando tienen una fístula. Alejandro y sigue el profe Senia. Lía, hola, muchas gracias por el caso, muy bacano. Dos comentarios. El primero es que si bien varios de los parámetros se han derivado pues, de medidas hemodinámicas por cateterismo derecho, en la cohorte de la clínica Mayo utilizaron el punto de corte por ecocardio de 3.5, pues para de gasto cardíaco indexado estimado por ecocardio. Entonces, como una forma de tamizar a los pacientes cuando lo sospecha, pudiera ser ese punto de corte basado pues en esa experiencia. Y lo segundo es que una cosa es tener una fístula de alto gasto y otra cosa es tener una falla cardíaca de alto gasto. Uno puede tener, y eso lo clasifican pues dependiendo del flujo, pues entre 6 y 1.5, pues uno dice que tiene un flujo normal, mayor a 1.5, de ahí para arriba, pues qué raro pues que tengan hasta 4, pero es como lo que dicen, son las fístulas de alto gasto. Ahora bien, hay doctores que no creen en la falla cardíaca de alto gasto y hay unas observaciones muy bacanas y eso se basan en pacientes con fístulas traumáticas o en pacientes que tenían una fístula, los trasplantan y miran qué pasa pues con la hemodinámica. Entonces lo primero es que hay pacientes que hacen fístulas traumáticas, pacientes jóvenes y tienen esas fístulas de alto gasto y nunca les pasa nada. Y los otros son los pacientes que tenían la fístula, tienen una fístula grande, de alto flujo, los trasplantaron y la hemodinámica también se mejora. Entonces, por eso los autores sugieren que si usted tiene un lecho pulmonar y un corazón sano, usted debería tolerar la fístula y no debería tener ningún problema pues con así tenga flujos altos. Entonces, por eso es que hay gente que dice que usted demostrar causalidad es muy difícil en estos pacientes. A la cabecera del paciente hay una prueba que se llama la prueba de Nicoladoni Branham, pues que fue el que la describió, que simplemente es poner un manguito sobre la fístula, comprimirla y lo que uno espera, que si el paciente tiene una fístula que le esté generando compromiso hemodinámico significativo, es que aumenta la presión arterial y cae la frecuencia cardíaca. El riesgo de esa prueba es que se puede trombosar la fístula, entonces pues por eso no se ha utilizado ya de manera rutinaria. Y lo otro que uno podría hacer para tratar de mostrar causalidad en esos pacientes que uno dice que vale la pena mirar si tiene o no una falla de alto gasto, pues pensando en cerrar la fístula, sería hacer la oclusión de la fístula en el laboratorio de hemodinamia para mirar qué pasa con las presiones de llenado y con la presión arterial media. Y ya el último mensaje es que realmente pues si uno tiene un paciente con falla cardíaca, pues la técnica de diálisis de elección pues debería ser la diálisis peritoneal. Hay países en los que se cumple eso. Sin embargo, pues en nuestro medio tenemos la mayoría de pacientes en hemodiálisis y cualquiera de las dos rutas, ya sea por catéter o ya sea por fístula, pues me va a aumentar el gasto cardíaco. Y en estos pacientes que tienen la predisposición por las comorbilidades, por la hipertensión, por la enfermedad coronaria, van a tener entonces más riesgo de empeorar la hemodinámica. Muchas gracias.
Alejo, muchas gracias por tus comentarios. Sí, está descrito los cambios hemodinámicos en comparación con pacientes que no están en hemodiálisis. Hay un aumento de los indicadores del gasto cardíaco y sí hay varios estudios que miran cómo es el comportamiento hemodinámico después de cerrar las fístulas, que nos hacen pensar pues en lo que nos explican, que es simplemente una consecuencia hemodinámica, pero pues lo cierto es que los pacientes hacen síntomas compatibles y que eventualmente es un diagnóstico que yo creo que deberíamos seguir pensando. Respecto a los puntos de cortes, pues, como lo dije en la presentación, uno encuentra información variable, pero más o menos el rango en el que están la mayoría de la literatura es entre 3.5 y 4 de índice cardíaco para confirmar la presencia del alto gasto. Respecto a la maniobra de compresión de la fístula y mirar el impacto hemodinámico, está descrito. Sin embargo, cuando uno mira el rendimiento diagnóstico de hacerlo, no es tan bueno, y teniendo en cuenta las complicaciones que ya nos miraste, pues nos dijiste algunos estudios que incluso no la recomiendan o la dejan, pues la mencionan, pero sin ser como tajantes en decir que debería hacerse esa valoración. Cuando se mira al paciente o incluso en el laboratorio de hemodinámica, cuando uno revisa los estudios, se menciona que se puede hacer, pero no es como una camisa de fuerza establecida o que se haya llegado como a un acuerdo en este escenario de la fístula de alto gasto de siempre hacer la maniobra de compresión y medir los cambios hemodinámicos antes y después. Pues es una cosa que creo que seguiremos discutiendo, no sé, para ahorita que pues si hay hemodinamistas y el profe senior nos dé su opinión como al respecto, pero en lo que revisa en realidad no hay una recomendación fuerte a que todos se les deba hacer. Profe Juan Pablo sigue con la mano levantada, no sé si tiene un comentario adicional o le damos paso al profe senior. No, los comentarios ya están bien, la respuesta que diste me parece acorde. Ya quiero escuchar qué dice el doctor señor acerca de los pacientes con fístulas y alto gasto. Profe, muchas gracias. Doctor senior, adelante. Hola, buenos días. Yo tengo varios comentarios y una pregunta para la doctora y para el doctor Juan Pablo. El algoritmo que mostraste es muy bonito, pero ese punto de corte que pusiste para la relación entre el flujo de la fístula y el gasto cardíaco es muy bajito. El 20% es una relación muy baja, como puedo pensar que la falla cardíaca de alto débito o incluso la hipertensión pulmonar sean las causantes. Y eso nos lleva a cerrar un montón de fístulas y poner al paciente en diálisis peritoneal cuando en realidad no va a tener un beneficio muy claro. Algunos estudios muestran que más del 4%, cuando se tiene una relación entre el flujo de la fístula y el gasto cardíaco, más del 40%, podría ser, por decirlo de alguna forma, indudable que esa sea la razón del cuadro clínico. Por encima del 30% es muy probable, pero por debajo del 30% es un punto de corte muy bajito y lo ponen en el 20%. El flujo neto de la fístula de más de 2 litros, pues tampoco es un dato muy confiable porque hablábamos de que depende del gasto cardíaco. Si un paciente de estos hace alto gasto, puede tener 8, 10, 12 litros de gasto cardíaco. 2 litros termina siendo muy poquito, y era lo que decíamos. Si bombea mucho flujo en un minuto, pues la fístula va a tener mucho flujo en un minuto, ¿cierto? Entonces los dos parámetros son bastante, un punto de corte bastante bajo, y en el artículo que usted tiene ahí la referencia lo discuten. Discuten sensibilidad y especificidad con especificidades bajas y sensibilidades altas. Esa es la primera opinión. Y la segunda es en cuanto a cómo deberíamos hacer la evaluación en cateterismo derecho en pacientes renales con fístulas. Entonces, normalmente lo hacemos por termodilución, sabiendo que la termodilución puede sobreestimar el gasto cardíaco en esos pacientes. Entonces, algunos colegas lo hacen por método de Fick, pero con el método de Fick toman la oximetría de la arteria pulmonar para hacer
la diferencia arteriovenosa. Y uno tiene que tener en cuenta que la propia fístula contamina el retorno con saturaciones mucho más altas, entonces hacerlo con método de Fick, si usted toma la diferencia arteriovenosa de la arteria pulmonar con la sistémica, va a también a sobreestimar a los parámetros. Entonces hay un estudio muy pequeño presentado el año pasado, que todavía no está publicado completamente, pero había evidencia previa en que usted puede hacer, si quiere hacer el método de Fick, pues tendría que tomar la oximetría, pero el brazo contralateral de donde está la fístula. Si usted se mete a hacer la muestra de vena cava y lo deja el catéter hacia el lado donde está la fístula, esa saturación, esa oximetría le va a salir altísima y eso le va a falsear su resultado. Entonces, si uno lo va a hacer con Fick, debería meterse en el brazo contralateral de donde está la fístula para tener una medida mucho más fidedigna, porque con eso es que usted hace la mezcla de cava, ¿cierto? Cuando uno hace mezcla de cava, la mezcla venosa la hace precisamente con cava superior, cava inferior, pero en este caso habría que tener esa consideración. Y lo último es una pregunta sobre el patrón que tiene en el strain y el patrón que tiene en la resonancia. Pues nos llamaba la atención que la paciente tenía algunas características dismórficas y además tenía un ecocardiograma con una hipertrofia bastante severa y parecía tener hipertrofia de músculos papilares. Entonces, por eso se consideró el hacer resonancia para tratar de descartar otras patologías, incluida pues un Fabry que tiene compromiso renal y cardíaco, aunque es ligada al X, se supone que en mujeres la sintomatología o la expresión es mucho más leve. La pregunta es, ¿no hay ningún indicio de que esta paciente puede tener alguna enfermedad diferente a su cardiopatía hipertensiva para explicar esa hipertrofia? Y la segunda es, ¿qué parámetros deberíamos tener presentes para llenarnos de razones para pedir resonancia magnética a los pacientes? Porque acuérdense que cada vez que hacemos alguna cosa, pues aumentamos el costo en la atención, entonces la idea es darle la mejor opción a los pacientes de acuerdo a su cuadro clínico. Entonces, ¿cuáles serían como esos datos claves de la historia o de los hallazgos ecocardiográficos que nos dicen o nos dictan, bueno, tenemos que hacer una resonancia magnética? Doctora Lía y doctor Juan Pablo, por favor, denos una luz en eso para poder tener parámetros claros, porque obviamente paciente renal crónico con hipertensión no controlada y con hipertensiones severas, como estaba esta paciente, una combinación de medicamentos antihipertensivos, uno podría decir en principio, bueno, solamente es eso, ¿para qué vamos a seguir? Pero con sus rasgos dismórficos y con lo que le encontró la doctora Lía en el examen clínico, el trastorno cognitivo, pues pensamos que podría haber algo más detrás. Muchas gracias. Profe, Si quieres, entonces, Lía, yo comento inicialmente y tú me complementas y me señor. pasa algo. Bueno, Sí, profe, entonces, tranquilo. como lo mencioné ahora, más o menos son pacientes con fenotipo hipertrófico, los cuales por ecocardiografía no sabemos el diagnóstico y su clínica. Si las hipertrofias son desproporcionadas, pacientes con hipertrofias mayores a 15 milímetros, pacientes con hipertrofias asimétricas. Esas son las indicaciones fundamentales de la resonancia. En muchos sitios, incluso pacientes con hipertrofias por encima de 13, a todos les hacen resonancia. Obviamente hay que considerar el factor gasto fundamentalmente. Esta paciente con enfermedad renal, uno de los factores a descartar, obviamente, es un Fabry, que me parece muy bien en las posibilidades diagnósticas iniciales. Pero la ventaja es que ahora sí tenemos un T1 y T2 mapping, y el T1 y T2 mapping y el volumen extracelular de esta paciente fue completamente normal. Entonces, lo que significa que la paciente tiene muy baja probabilidad de tener Fabry. Descartarlo 100% no se puede porque hay pacientes que tienen una agrupación muy pequeña, pero si esta paciente, la hipertrofia que tenía era causa del Fabry, no lo es. O sea, la hipertrofia es a causa de la hipertensión, porque con un T1 y T2 mapping normal no lo va a dar. Los pacientes hipertensos pueden tener en el strain disminución del strain a nivel del septum. Como le digo, la cardiopatía hipertensiva puede dar alteraciones en el strain, inclusive el strain en las cardiopatías hipertensivas crónicas va disminuyendo progresivamente y se vuelve un strain que es similar casi al Fabry.
de preservación más apical y disminución de los segmentos basales. Más si el strain se hace un poquito de acortamiento apical en la adquisición por ecocardiograma. Cuando se acorta un poquito el APES, que muchos pacientes por la ventana acústica se presenta, tenemos un strain mayor a nivel apical. Entonces, creo que en esta paciente estaba totalmente indicado hacer la resonancia. Son en esos pacientes los que yo sugiero a complementar con la resonancia, pero teniendo un T1 y T2 mapping y un volumen esterocelular normal en una paciente hipertensa, evidentemente, yo creo que el diagnóstico es clave de una cardiopatía hipertensiva. Sí, profe, de acuerdo. Con los hallazgos al examen físico era una duda razonable buscar un diferencial de la hipertrofia, pero ya luego con los hallazgos de la resonancia creo que se esclarece mucho que no corresponde a una enfermedad infiltrativa y que lo más probable es que sea una cardiopatía hipertensiva. La descripción de la hipertrofia ventricular concéntrica y difusa y los diámetros medidos inicialmente en la ecocardiografía pueden hacer pensar que lo más probable es que sea hipertensivo, pero nuevamente con los hallazgos al examen físico y ese antecedente de la enfermedad renal crónica, del cual no se tenía una razón, pues era clínicamente razonable hacer la solicitud de la resonancia y al menos descartar otros diferenciales de la hipertrofia. De lo que está escrito en el chat, hay una pregunta si hay experiencia en el anillaje o banding de las fístulas. No sé si en el auditorio tenemos personal que nos pueda responder, que les pueda decir dentro de lo que revisé, no hay una diferencia significativa una vez se determina que hay que cerrar la fístula, cuál de los métodos usar. Básicamente depende de la experticia del grupo que está a cargo de la atención de los pacientes. Pero no sé si hay alguien en el auditorio que nos pueda ampliar la información, que tenga alguna experiencia en el cierre de las fístulas.